O sea, todo referente tiene un antirreferente. Es la base de aquel principio de la complejidad que llama de unión de contrarios, que una gran verdad es aquella cuya contraria es también otra gran verdad, porque cada verdad enunciada siempre está implícita en ella la contraria que permite la afirmación. En ese sentido, en cualquier dimensión humana, un problema no tiene una sola solución, sino infinitas soluciones. Una palabra no tiene un solo significado, sino infinitos significados. Una pregunta no tiene una sola respuesta, sino infinitas respuestas. Un objeto puede observarse desde infinitos puntos de vista y no debe buscarse en consecuencia la única solución, la única interpretación, la única respuesta, el único punto de vista, sino que debe elegirse de entre las múltiples soluciones, interpretaciones, respuestas, puntos de vista, aquel que es más útil en un sitio y en un momento dado. Usted no puede emitir un juicio sin la presencia de un referente, pero los referentes son innumerables y carecen de certezas. Por otro lado, si las partes no son conscientes de que están utilizando diferentes referentes, cada uno tiende a percibir la dificultad en su comunicación como resultado de la falta de lógica, de inteligencia o incluso de insinceridad de la otra parte. También puede caer en una comprensión ilusoria cuando en realidad no son conscientes de su falta de comprensión. O sea, estamos discutiendo si hay matrimonio gay o no hay matrimonio gay. ¿Cuántos referentes podemos utilizar para eso? O sea, si creemos que el referente de unión matrimonial es entre hombre y mujer, tenemos una idea de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Generalmente tenemos una idea de hombre y mujer desde la perspectiva genital, en este ejemplo. O sea, nació varón o nació hembra, y el matrimonio es para varones y hembras desde la perspectiva genital. Si lo puedo percibir desde otros referentes, si lo puedo percibir de la referencia de género, la referencia de género me conduce a referencias de atracción sexual. Y en las referencias de atracción sexual hay personas que no experimentan ninguna atracción sexual, son asexuales. Hay personas bisexuales que manifiestan atracción sexual por hombres o mujeres desde la perspectiva del sexo. Hay personas que son homosexuales, que les gusta y le atrae las personas de su mismo sexo. Y hay otras personas que son, la mayoría, heterosexuales. ¿Qué tal que uno simplemente plantee un cambio en el referente? De que el matrimonio es entre sexos diferentes, el matrimonio es entre géneros diferentes y complementarios. El no ver sino un solo referente coloca la discusión en el campo de la verdad o de la mentira, en el campo de que si yo tengo la razón, tú no la puedes tener simultáneamente conmigo. Nos coloca en una posición de confrontación permanente cuando no somos conscientes del hecho de que siempre hay un referente, que incluso podría conducir a conclusiones filosóficas bastante enredadas y complejas, pero que se pueden entender mejor desde esta perspectiva. Por ejemplo, de que el bien y el mal en sí pueden no existir. Puede existir lo bueno y lo malo, porque para que yo califique algo de bueno o de malo necesito un referente. En consecuencia, cuando califico algo como bueno o como malo, o cuando trato de hacer una abstracción de lo bueno y de lo malo, al bien absoluto y al mal absoluto, estoy empleando referentes. Estoy empleando criterios de valor. Y en consecuencia la discusión fundamental es sobre los criterios de valor. Una decisión como la del aseo que tiene convulsionada esta ciudad, tiene muchos referentes. Tiene referentes económicos de libre competencia, de acción social, referentes legales, referentes políticos, etc. Se puede dar de ella muchas lecturas y la decisión correcta será la decisión dentro del referente pertinente. Al Consejo de Estado y a los órganos legislativos, el referente es la ley. Para el político puede ser el referente de la justicia social. Y para el empresario puede ser el referente económico, el referente pertinente en la toma de una decisión. Ningún referente elimina a los otros referentes, pero sí los subordina en la medida en que uno hace una elección. O sea, una Corte Constitucional hará una decisión, la tomará basado en el referente del espíritu y la letra de la Constitución, pero no dejará de tener en cuenta otros referentes que afectan su decisión. La conveniencia, inconveniencia política, el costo de la decisión desde el punto de vista económico, etc. Si esto no es claro, entramos en una serie de confusiones y en una serie de discusiones inútiles.
En mis comités corporativos en la empresa, uno de los ejercicios más frecuentes que hago con mis gerentes es preguntarles cuando no nos ponemos de acuerdo cuáles son nuestros referentes. O sea, cada afirmación es válida en sí misma desde el referente que se está emitiendo. Hagamos claro el referente que se está usando y decidamos, después que lo tenemos claro, cuál es el referente que se puede considerar como más adecuado. Hay una serie de frases que se llaman oximorones y que en pensamiento complejo las utilizamos mucho para explicar cosillas cuando estamos tratando de profundizar en la teoría. El oximorón son frases que usan conceptos de significado opuesto en una sola expresión y que pueden ser entendidas solamente, únicamente, en la medida en que uno ve la frase desde componentes referentes distintos. El problema no es que mientes, el problema es que te creo. El problema no es que no vengas, el problema es que te espero. El problema no es quererte, el problema es que no me quieras. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero hacerlo. Ricardo Arjona. Quizás es, quizás no es, quizás es y no es, quizás es incierto y todo lo anterior es cierto. Y si lo quieren ver en forma poética, acudamos a Benedetti. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, preocupación de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa. O sea, no puedo entender esto si no tengo referentes distintos. O sea, las palabras, lo que uno dice, no tiene sentido sin el referente que empleo para entenderlo. Maturana, no el filósofo, sino nuestro entrenador de fútbol, fue totalmente satanizado con una frase que es un oximorón y que es real: perder es ganar un poco. Vinicio de Moraes nos dice que el amor es eterno mientras dura. Yo añado que la fidelidad solo es virtud cuando muere el amor, porque cuando uno está perfectamente tragado y enamorado, es fiel porque no le nace ser infiel. La locura es hereditaria, te la pueden transmitir tus hijos. Cambio el referente. Espera lo inesperado y el último amor siempre es el primero. Todos están indicando en una forma pragmática que en la vida cotidiana siempre estamos entendiendo las cosas usando los referentes que nos sirven para entender lo que allí se está diciendo. Sin el uso de referentes no es posible tener claridad mental para llegar a decisiones, porque en última la decisión consiste en forma conjunta o basado en la autoridad en escoger el referente que se considere más adecuado. Cualquier idea es exacta si corresponde a su referente. Una idea deja de ser exacta cuando se enuncia en un contexto ajeno. El diálogo se equilibra entendiendo los referentes y el contexto en que son adecuados. Concluyendo, en un debate intelectual ambas partes tienden a estar en lo cierto en lo que afirman y equivocadas en lo que niegan. Porque se afirma y se niega desde el propio referente. O sea, cuando yo afirmo desde mi referente, siempre tengo la razón. Porque tengo una validación interna. Hay la coherencia sistémica de mi propia lógica. Y el trabajo de mi interlocutor es descubrir mi propia lógica, si quiere llegar a un acuerdo conmigo. Pero generalmente cuando niego también desde mi referente. O sea, desconozco la afirmación del otro, desconozco la perspectiva del otro. El ejercicio consiste en consecuencia en tratar de entender mis referentes, hacerlos explícitos y tratar en el diálogo transformador, en el diálogo constructivo, que los referentes de la contraparte también sean claros, que los referentes que el otro usa puedan emprenderse sobre ellos una tarea de exploración que permita darnos cuenta de cuál es la lógica subjetiva del otro y que en función de eso podamos construir soluciones conjuntas en términos de los intereses que nuestros respectivos referentes están mostrando. En el principio de unión de contrarios, de la complejidad, encontramos en gran medida la visión del referente y el antirreferente. O sea, los contrarios no solo son contrarios, son también complementarios. El uno no existe sin el otro. Si vamos a mirar alto-bajo, teoría práctica, bien y mal, dulce y amargo, amor y odio, perdón y venganza, riqueza y pobreza, caro y barato, el uno depende totalmente del otro. Es muy cierto que tu amor me libera,
me saca del mercado erótico y solamente me dedico a ti. Pero también es muy cierto que tu amor me esclaviza. En la medida en que te amo más a ti, excluyo de mi vida cualquier otra posibilidad femenina. Son contrarios porque un referente siempre tiene un antirreferente. Cada vez que dices, nos recomienda Osho que lo tengamos en cuenta, filósofo que ya murió, de corriente hinduista, cada vez que dices, esto es bello, traes la fealdad al mundo. Cada vez que dices, te amo, traes odio al mundo. Cada vez que dices, eres mi amigo, traes la enemistad al mundo. Cada vez que dices, esto está bien, es justo, es moral, traes maldad, injusticia e inmoralidad al mundo. En profundo silencio, cuando no pones nombres ni etiquetas, y en ese silencio la dualidad desaparece, comprendes la unidad de todas las cosas. Es la realidad que subsiste frente a un hecho paradójico de la potencia del no pensamiento, de la potencia del no juicio, de la potencia de la no evaluación, de la potencia de tratar de comprender sin juzgar, de tratar de percibir el mundo del otro desde la dimensión del otro, tratar de descubrir el referente que está tras de cualquier juicio que se haga y no hacer valoraciones que se relacionen con nuestro referente, sino después de haber entendido, nunca antes de haberlo hecho. Todo concepto es doble, todo concepto está compuesto de la palabra enunciada y un concepto contrario no pronunciado. Afirmar algo es afirmar también la existencia de su contrario. Afirmar lo bueno implica afirmar lo malo. Afirmar lo alto implica afirmar lo bajo. Afirmar el perdón implica afirmar la venganza. O sea, no existe posibilidad de juicio sin referente que a su vez no esté construido sobre un antirreferente. En el principio de unión de contrarios, decimos que una gran verdad es aquella cuya contraria también es una gran verdad, porque todo referente genera un referente o antirreferente de sentido contrario y de igual intensidad. El ejemplo que acabo de poner, tu amor me libera porque, por ejemplo, me saca del mercado erótico y de la necesidad de encontrar a quien amar y que me ame. Genera el contrario, tu amor me esclaviza, porque entre más te amo, menos estoy abierto a otras opciones amatorias. Siempre las dos cosas van en conjunción. En este principio, los contrarios no existen en el asunto. En una frase que a mí me atormentó, pero que finalmente pude entender, sino en la mente de quienes los perciben. O sea, no hay ni bueno ni malo, ni éxito ni fracaso. Esos son fenómenos de la mente. Esos son fantasmas de la mente, incluidos como fantasmas y creados como tales por los referentes que usamos. Solamente tenemos vida por vivir. Las cosas son sin ninguna categorización. Cuando las categorizamos, estamos creando referentes. Sin referentes no puede haber juicios, y los referentes son categorías mentales. Ejemplo, para calificar algo como bueno o malo, requerimos un referente. Bueno con relación a qué, malo con relación a qué. Lo bueno o lo malo dependerá en consecuencia de los referentes mentales del evaluador. En ese sentido, la contradicción existe en la mente. La contradicción no existe en las cosas en sí. Las cosas son la observación sin juicio, el no pensamiento como expresión del no juicio. Simplemente nos permite ver la realidad tal cual como la realidad es. En la medida en que incorporamos referentes a nuestra percepción de la realidad, creamos nuestra propia realidad y creamos nuestro